El recuerdo de las brigadas internacionales sigue latente en Madrigueras, uno de los municipios de la provincia de Albacete que más brigadistas acogió durante la Guerra Civil Española. Durante este periodo, los voluntarios internacionales, hombres y mujeres que llegaron a España para unirse a la lucha republicana, compartieron miles de vivencias y anécdotas con los habitantes de la provincia de Albacete, creándose un vínculo muy especial entre ellos que permanece vivo a día de hoy. El vínculo que tiene Madrigueras con las brigadas internacionales, la verdad es que es muy grande, porque a partir del año 1936, que la provincia de Albacete se declara como sede de las brigadas internacionales, deciden repartir a los voluntarios en muchos pueblos. Entre los que más voluntarios tenían era La Roda, Tarazona de la Mancha y el propio Madrigueras. Se ubican en aquellas casas de los propios vecinos y ocupan sitios como la iglesia, que era un almacén, cuartel general, y lo que era cocinas, casas que abandona la gente, las destinan a hospital, las destinan a por ejemplo, lo que eran cuarteles, ¿vale? Y a partir de ahí, pues la gente acoge a los brigadistas o a los voluntarios, los acoge en Madrigueras. Chavales con 8 o 9 años, que no había colegio, la única diversión que tenían, un entretenimiento, era ir detrás de aquellos jóvenes que tenían 18, 19, 20, 22 años. Entonces participaban de la vida social y la vida que había en Madrigueras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El 13 de octubre de 1936 se constituye la base de las Brigadas Internacionales en Albacete. Se elige esta zona gracias a diversos factores, entre ellos la posición geográfica del territorio. Los primeros 1.500 voluntarios llegaban a la provincia de Albacete al tiempo que se constituía el comité organizador de las brigadas. Albacete es una zona que no tiene los conflictos que plantea Aragón, está a mitad de camino entre donde se ha instalado el gobierno profesionalmente y la capital de España, que sigue resistiendo, y otro factor más es que es una zona rica en cereales y que puede mantener un contingente tan numeroso como era el de las brigadas internacionales. Pasaron 36.000, pero no de manera continuada, pero sí que hay un contingente estable que necesita pues, ser alimentado. Esas son las razones que en principio hacen que Albacete sea el lugar escogido por las brigadas internacionales. En Albacete, cuando llegan en la madrugada del 14 de octubre, no es suficiente para alojar todo ese contingente que va llegando. Es cierto que en Albacete han quedado libre el cuartel de la Guardia Civil, porque después de la sublevación fallida en julio del 36 está libre. Se habilitan también la plaza de lo que es la plaza de toros, se habilita también el recinto ferial, porque en el recinto ferial es como el parque móvil, y luego en la plaza de toros pues sirve pues para hacer ejercicios de entrenamiento físico. Y luego, cuando eso es insuficiente, se van extendiendo por diversos pueblos. Madrigueras, Almansa, Casas Ibáñez, Caudete, Chinchilla, Fuente Alvilla, La Roda, Mahora, Pozo Rubio y Tarazona de la Mancha, o poblaciones conquenses como Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara, fueron los municipios que albergaron a los voluntarios internacionales. A finales de octubre del 36 comienzan a instalarse en ellos los primeros batallones, el Edgar André en Tarazona de la Mancha, el Comuna de París en La Roda, el Garibaldi en Madrigueras y el Drombowski en Mahora. La presencia no solamente es contingente para prepararse como fuerza de choque, porque no eran militares profesionales, algunos habían tenido alguna experiencia durante la Primera Guerra Mundial, pero claro, estamos hablando que ya eran mayores, o sea, servían en muchos casos para instructores. Luego hay otra gente mucho más joven que necesita formarse. Muchos eran obreros,
Estamos hablando de unos años que todavía la presión del crack del 29 ejerce su influencia y que hace pues que esa situación de desempleo pues fomente los movimientos obreros y ese descontento. Para ellos es la primera, además así aparece en todos sus representantes, es la guerra de España, es la primera guerra, la primera batalla contra los totalitarismos que en muchos casos los habían expulsado de sus países y en otros le estaba creando pues ese alimento que hace que en Inglaterra hay un movimiento de apoyo también a la Alemania nazi, una tibieza. Entonces ahí hay muchos obreros e intelectuales. Es una cosa muy curiosa lo que pasa en ese momento y que es un fenómeno que hasta ahora ha sido irrepetible. El paso de las brigadas internacionales por la provincia de Albacete se conmemora hoy en el memorial inaugurado el pasado 18 de febrero en Madrigueras. El objetivo es mantener vivo el recuerdo de estos voluntarios de más de 50 nacionalidades distintas que llegaron a España para luchar por la democracia en un país que nunca los ha olvidado. El espacio se articuló en una sala dedicada a lo que es la llegada de la brigada a España y a Albacete. A partir de esta exposición que hicimos con motivo del 80 aniversario de las Brigadas Internacionales. Entonces, se tituló Homenaje a la Solidaridad Internacional. Se cogió esta fotografía que es muy representativa, porque aquí está Rosario, la dinamitera, y sobre todo está por la vinculación también con Albacete, que es María Vergara de Casasibáñez. Y se cogió también esta otra fotografía, que es de la despedida de las brigadas en Barcelona. Porque contrasta, es decir, son mujeres y mujeres, y se ve aquí la alegría, se ve incluso la propia forma de vestir, se ve aquí con su puño en alto, ahí se ve, es decir, el papel de la mujer es muchas veces obviado, y además no solamente el papel de la mujer, sino también el papel de la mujer como combatiente, y luego en todos los puestos que son en la enfermería y en otros. Aquí tenemos a Jeff Lash. Jeff Lash fue un voluntario que participó era un intelectual, participó en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas y hizo algunos dibujos, algunos los localizó, como la cueva de la Potita, que luego sirvió de alojamiento de hospital psiquiátrico, que está muy cerca de aquí, y hemos ido en algunos casos cogiendo imágenes suyas de entonces y posteriores. Realizó todos estos dibujos, este es de Villalba, este también, pero hay otros que son de Madrigueras que están más hacia allá. Y luego se han cogido también imágenes de lo que hemos considerado más interesantes o más representativas, los Mackenzie y Papineau, porque es la confluencia, son canadienses, los Mackenzie son anglófonos y los Papineau son francófonos, y confluyeron en defensa de la República Española. En el año 2004, la Comisión de Patrimonio, a petición de la Iglesia, solicitó la demolición de unos tabiques en la iglesia de Madrigueras que habían servido como calabozo para los brigadistas cumplir arrestos. Esto es muy típico, es decir, me han dicho tantos días, entonces los voy poniendo y luego los voy tachando para saber los que me quedan por cumplir de arrestos. La iglesia de Madrigueras es muy singular, es de Martín de la Aldehuela, de 1778, así lo pone, que es el mismo arquitecto que hizo el puente sobre el Tajo de Ronda. Tiene otra iglesia anterior y ahí se ven las dos salas de grafiti. De la sala de la izquierda, que prácticamente no había casi nada, fueron una fotografía, y esto recrea a tamaño real, porque en su momento se cuadriculó en 50 por 50 y ha permitido reproducirlo. Y en ellas pues hay cosas más o menos interesantes. Aquí, por ejemplo, vemos entre estas figuras Agnes Melly, que sabemos que es una activista americana, que murió en China y que toda su vida fue periodista, fue muy activista. Además, llama la atención que sea una mujer la que lo representa aquí. Ahí abajo hay un poema en alemán, que es una audición, luego lo repite la traducción, que habla
en mi opinión, hace alusión al bombardeo de febrero del 37. Y hay una que estaba prácticamente cubierta, aquí se aprecia como esto está de blanco y al limpiarlo aprecio, y nos ha llamado tanto la atención que es lo que se ha escogido como símbolo del memorial. Es una estrella en azul, una luna en azul con una estrella de 5 puntas en rojo con la hoz y el martillo. Pero lo más llamativo es que es una mujer. Se ve aquí, por la falda, y se ve aquí que está leyendo un libro. Esto, tratado ya por los diseñadores, han sacado lo que es el logotipo de este memorial. Que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes. Aquí se va a reconocer Albacete en cada paso. Aquí, esta imagen, también quiero reconocer el papel de los afroamericanos. Es la primera vez, estamos hablando, son americanos, cuando todavía existía, y muchísimos años después, una discriminación racial que no podían subir en los autobuses o entrar. Esa discriminación que vivió pues hasta no hace tantísimos años. Bueno, pues sin embargo, al mando de la Lincoln estuvo un afroamericano en un momento determinado. Eso para todos es un orgullo. Esta es la Fuente de las Ranas, pero cuando estaba en la punta del parque. Y este es André Martín, que era el inspector general de las brigadas. Esto es aquí en Madrigueras, esto en Mahora. Ay, qué mala leche. No. La asistencia sanitaria fue muy importante y aquí tenemos a Norman Betune, que fue el que hizo transfusiones en el frente que tantas vidas salvó. Esta también es anecdótica, pero es significativo de los 11 brigadistas chinos que estuvieron en Mahora. Que la culpa la tienes tú. Aquí tenemos a Salaria. Salaria fue una enfermera muy significada, afroamericana, y digo ese papel, ese momento en el que cuando volvieron y cuando escribieron, dijeron que donde primeramente se sintieron libres fue en España. Una mujer y afroamericana y sentirse libre en España, en el año 37. Lo que este país perdió, esta sociedad, con el fracaso de la República, por una sublevación de una parte del ejército, pero apoyada por el gran capital, es enorme, porque junto a todo estuvieron muchos intelectuales. La pérdida de la guerra supuso también un exilio forzoso, que en el instituto lo hemos estudiado a través de la exposición del exilio intelectual. O sea, que en una población como Albacete, y en aquellos años, nosotros recogimos en torno a 25 intelectuales, pero desde Herminio Almendros, un gran pedagogo de Almansa que dirigió la reforma educativa en Cuba, o Tomás Navarro Tomás de la Roda, que se exilió a Estados Unidos, y muchísimos más. Esto es algo que empobreció este país y que yo creo que todavía no lo hemos recuperado. Y que al mismo tiempo mujeres como Salaria, que se sintieran reconocidas en España, yo creo que es para toda la gente de esta ciudad, de esta provincia, empezar con una mujer y terminar con esto es un reconocimiento también a su labor y a lo que hicieron, y como entonces en aquel momento no se discriminó a nadie, pues, ni por su color, ni por su religión, hemos visto chinos, ni por su raza. En abril de 1938, Albacete deja de ser la sede de las Brigadas Internacionales, que son evacuadas a Barcelona. El 28 de octubre de ese mismo año, más de 200.000 personas despedían a los voluntarios internacionales que durante años defendieron la causa republicana en la Guerra Civil Española. Dolores Ibárruri, la pasionaria, les recordaba que España siempre sería su patria, al igual que hoy, años después, lo hacen en Madrigueras gracias a este memorial impulsado por el Ayuntamiento de Madrigueras y la Diputación de Albacete a través del Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales, un centro mixto de investigación compuesto por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto de Estudios Albacetenses.
Es un deber democrático hacer justicia, conocer lo que ha sido nuestra historia, conocer lo que ha sido nuestro pasado, porque seguramente si no conocemos de dónde venimos, probablemente podamos cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. Esta provincia fue sede de un movimiento internacionalista que vino a España jugándose su vida para defender los valores democráticos, para defender la justicia social. Esta provincia fue sede de ese movimiento internacional y creo que es motivo de orgullo el recordarlo, en ponerlo en valor, en reconocer a toda esa gente que arriesgó su vida para que la nuestra fuese mejor y que la provincia de Albacete y en concreto el municipio de Madrigueras sea la referencia mundial, y no exageramos al decirlo, sea la referencia mundial en cuanto a la recuperación de la memoria de las brigadas internacionales. Para esta provincia es un orgullo. Un memorial que recibe el apoyo de las administraciones públicas para la recuperación histórica de uno de los periodos más difíciles del país. Mereció la pena el esfuerzo de los que batallaron desde aquí, siendo españoles, y de aquellos que viniendo de fuera, de más de 50 nacionalidades, nos ayudaron a luchar por la democracia. Es un sentimiento precioso el que hoy tenemos aquí en Madrigueras, porque estamos conociendo un memorial que va a recordar para siempre el esfuerzo de aquellos que vinieron a ayudarnos como país, que vinieron a ayudarnos en la defensa de las libertades, de la igualdad, de la democracia en tiempos muy difíciles. Hoy es muy fácil hablar de democracia, entonces era más difícil y durante muchos años en la dictadura se olvidó toda esa contribución. No solo se olvidó, sino que se persiguió. Y hoy nosotros venimos aquí a reivindicarlo y se hace desde el Gobierno de España, lo queremos hacer también desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrigueras. Es un homenaje precioso que nos une con nuestro pasado y que nos permite sin duda afrontar el futuro. El memorial dedicado a las brigadas internacionales en Madrigueras se ha convertido y se va a convertir en el referente a escala de toda España de lo que fue una lucha altruista de miles de hombres y de mujeres jóvenes que vinieron a España durante la Guerra de España a luchar por la libertad, por la democracia y por las conquistas sociales. Así es que tenía que ser en Albacete, tenía que ser en uno de los pueblos donde hubo una amplísima presencia de las brigadas internacionales y desde luego desde el Gobierno de España tienen todo nuestro apoyo. Apoyo a un municipio que será referente nacional e internacional del recuerdo de las brigadas internacionales. Este espacio que tenemos aquí para Madrigueras es muy importante porque es reconocer a aquella gente que vino de más de 50 nacionalidades distintas, vino a defender una cosa tan sencilla como era la libertad.